Tour. Ok, entendido. Decía que vamos a comenzar este seminario de Nanoculture que tiene como objetivo dar a conocer los resultados finales de este proyecto, Nanoculture, un proyecto que presentará después con más detalle María Vázquez, pero que está relacionado con los posibles efectos de la presencia de las nanopartículas metálicas en el mundo de la acuicultura. Yo voy a presentar a las personas que van a intervenir en este seminario. Está presente la coordinadora de este proyecto, Begoña Espinac, del laboratorio del INL de Braga, Portugal. Bien, van a intervenir en primer lugar Garaci Rodríguez para hablar de la importancia del sector acuícola en España y en Europa. Garaci Rodríguez, miembro de APROMAR, que es la Asociación Empresarial de Acuicultura de España. Esta asociación representa la mayor parte de las empresas productoras de la acuicultura en España. Es la responsable de los planes de producción y comercialización, que son la herramienta necesaria para planificar su actividad y fijar los objetivos sectoriales, haciendo posible que estén enfocados a la mejora de la competitividad de nuestras empresas asociadas, como el alcance de la sostenibilidad de la acuicultura española sea posible. Está involucrada en la gestión de proyectos de innovación aplicada, redacción de propuestas, publicación de concursos, gestión de subvenciones, etc. En los desarrollos de planes de formación, organización de reuniones y eventos, gestión de perfiles en redes sociales, acciones para las campañas de la marca colectiva Crianza de nuestros mares y del plan de comunicación de la acuicultura, llamado Acuicultura de España. Está implicada también en la redacción del informe anual La acuicultura en España. Forma parte del Comité de Normalización de Acuicultura de la Unión de UNE. Participa en las reuniones del Consejo Consultivo de la Acuicultura, del Consejo Consultivo de Mercados, MAC, y de la Federación Europea de Productores de Acuicultura. Como podéis ver, es una gran experta en este ámbito. La segunda ponente va a ser María Vázquez, del Centro Tecnológico del Clúster de Acuicultura CEDCA, de Galicia, que va a explicar con detalle cómo fue este proyecto de Nanocultura. María Vázquez es doctora en biología. Desde el año 2003 trabaja como investigadora en el CEDCA. A lo largo de estos años ha desarrollado estudios en diferentes áreas en relación con la patología animal, microbiología, parasitología, inmunología, tratamientos veterinarios, etcétera, trabajando principalmente con peces marinos de cultivo, como el rodaballo, el lenguado, la lubina, la dorada y otros, pero también con moluscos, como mejillón, almeja, oreja de mar o pulpo. Ha sido investigadora principal de numerosos proyectos públicos y privados, nacionales, y ha colaborado en varios proyectos europeos de diferentes convocatorias. Además, es la responsable del Comité de Bienestar Animal del Animalario del CEDCA. A continuación va a intervenir el profesor Antonio Moreda para explicar la parte del proyecto relacionada con la bioacumulación de nanopartículas en productos de la acuicultura, control de las instalaciones. Antonio Moreda es catedrático de Química Analítica de la Universidad de Santiago de Compostela y tiene una gran experiencia en el análisis de todo tipo de metales y en cualquier tipo de muestra, y en concreto en el objetivo de este proyecto, que es el estudio de las nanopartículas metálicas tanto en peces como en moluscos relacionados con el sector acuícola. Después volverá a intervenir María Vázquez para hablar de los efectos de la nanocultura, de las nanopartículas en productos de la acuicultura. Y al final pues se hará una breve presentación de las conclusiones final de este proyecto. Y se abrirá evidentemente un turno de intervenciones para todos aquellos que nos están escuchando. Entonces, sin más preámbulos, le pasamos la palabra a Garaci Rodríguez. Garaci, cuando quieras. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Voy a intentar compartir. Vas a intentar hacerlo ella. Sí. Vale, a ver qué tal lo veis. Perfecto.
Vale, pues buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Garasi Rodríguez y como decían antes, pues trabajo en APROMAR, que es la Asociación Empresarial de Acuicultura de España. Además de ser una asociación que representa a las empresas, pues somos una organización que está clasificada como Organización de Productores Pesqueros, la número 30. Entonces somos una organización profesional sin ánimo de lucro y tenemos asociados de diverso tipo, principalmente pues las empresas productoras, tanto de acuicultura marina como de continental. Y os puedo decir que representamos a más del 95% de los productores de peces, de los principales peces como lubina, corvina, dorada, rodaballo. Y también son socios de Apromar las empresas proveedoras de servicios, por ejemplo, los fabricantes de pienso o de fabricantes de vacunas o de infraestructuras. Y también las asociaciones regionales, como por ejemplo pues la Asociación Andaluza, que representa a las empresas más pequeñas, a su vez es un asociado de Apromar. Por lo que tenemos una visión muy importante de la cadena de valor del sector de la acuicultura. Podemos hacer muchas cosas en común. Además, formamos parte de organismos tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, como puede ser la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, o la plataforma de innovación PETEPA, el Consejo Europeo, el Consejo, perdón, Económico y Social. Y a nivel internacional, pues somos parte de FEAP, que es la Federación Europea de Productores de Acuicultura. Y como decían antes en mi presentación, pues también somos parte de los consejos consultivos tanto de acuicultura como de mercados y otras plataformas. Esto porque nuestros objetivos son, pues principalmente, somos la asociación que representa y defiende los intereses de las empresas de acuicultura española para que puedan ser, pues en definitiva, más competitivas y más sostenibles. Entonces, pues eso, intentamos promover un marco administrativo justo para todos, que se desarrolle a nivel sostenible a nivel nacional, que mejore la comercialización de todos los productos de acuicultura y fomentamos también la innovación, la digitalización del sector, la transferencia de conocimiento y sobre todo pues somos un vínculo importante a la hora de estrechar lazos con centros de investigación, universidades y otro tipo de centros, ¿no? Para buscar sinergia y hacer cosas conjuntamente. Tenemos el objetivo también de asegurar la resiliencia, que haya alimentos para todos y organizamos eventos, reuniones de interés sectorial. También somos un punto importante de información sobre acuicultura y representamos como patronal pues en la negociación del convenio colectivo y otra serie de cosas. Bueno, algunas de las actividades que llevamos a cabo, pues importantes es que elaboramos una memoria de sostenibilidad del sector, que en 2021 pues, fue la primera memoria que se publica de este tipo en España dentro de la acuicultura y en la que se indica pues cómo está el sector en diferentes indicadores, por ejemplo, en igualdad de género o en uso de medicamentos veterinarios o en certificados de calidad de las empresas, etcétera, etcétera. Y además se pone una serie de objetivos a diferentes plazos para ir mejorando la sostenibilidad de una forma medible y transparente. Así que para nosotros es un proyecto muy importante. Y luego seguro que habéis visto en algún sitio pues nuestra marca Crianza de Nuestros Mares, que es una marca que ampara doradas, lubinas y corvinas, que es para que el consumidor los pueda diferenciar estos pescados directamente en el lineal de las pescaderías, donde sabéis que normalmente pues no hay marcas de pescado, ¿no? Entonces es difícil saber diferenciar un pescado de origen nacional de otro que provenga, por ejemplo, de Turquía, y es el objetivo de Crianza en Nuestros Mares. Y muy importante también, estamos trabajando en la difusión, en que la gente conozca la acuicultura, que seguro que sabéis que es muy desconocida o los que los conocen pues tienen una visión realmente negativa, ¿no? Cuando es bastante infundada. Entonces, Acuicultura de España es un plan de comunicación que trabaja por esto. Y luego, pues algunos de los proyectos de innovación que hemos hecho en este último año, pues los podéis ver aquí en la imagen. Un proyecto con las hatcheries para mejorar la eficiencia en el cultivo larvario, que lo hemos hecho con CEDGA, también Nubapa,
que colabora también CETCA para buscar nuevas vacunas para Pasteurella, un proyecto para mejorar los productos de la corvina o productos de otras especies, productos transformados para tener menos residuos o para aprovechar partes de estos pescados que ahora mismo no se aprovechan, por ejemplo. Aquí podéis ver algunos de esos proyectos. Y bueno, no os entretengo más con lo que es Apromar, era para que tuvierais una visión. Y nosotros elaboramos todos los años un informe que se llama La acuicultura en España, que es un documento de referencia con estadísticas para que se vea tanto cómo va la acuicultura en el mundo, en Europa, como en España, para las diferentes especies que sobre todo que se producen en Apromar. Entonces, bueno, contaros y hacer hincapié en lo importante que es la acuicultura y también en las especies que habéis trabajado en el proyecto, pues ver cuáles son sus estadísticas. A nivel mundial, pues en 2020, que es el dato más reciente que tenemos, tanto acuicultura como pesca, entre las dos produjeron 214 millones de toneladas, un poquito más que el año anterior, un 0,4%, y destacamos que la acuicultura puso en el mercado 122 millones de toneladas. Esto quiere decir que la acuicultura produjo un 57% y la pesca un 43%. Em, por lo tanto, la acuicultura ya ha sobrepasado la producción de la pesca en los últimos años. De hecho, es el séptimo año consecutivo en el que lo hace. Y el valor de la cosecha, como veis, muy importante porque se generan 225 miles de millones de euros. Se generaron en 2020. Se espera que esta producción siga aumentando y sobre todo por ese crecimiento sostenible de la acuicultura, ya que la pesca pues, ha llegado a un máximo sostenible de capturas. Los principales países productores a nivel mundial pues, son países asiáticos. El primero que lidera la lista es China y con una gran diferencia con los siguientes. Em, y bueno, España pues, es un país importante a nivel de la producción de acuicultura y de la Unión Europea, pero no sale en la lista de los primeros, como veis, del mundo. Por eso tiene también un amplio cambio de recorrido, de crecer en su producción. Y esta gráfica es a nivel volumen, lo que produce cada país, y aquí podéis ver el nivel a nivel de valor, cuántos millones de euros genera esa producción. Bueno, y las principales especies que se producen en el mundo son precisamente de las que habláis en vuestro proyecto. Son algas principalmente y también tienen una relevancia importante los mejillones y el rodaballo. Aquí podéis ver a qué nivel, ¿no? De la lista se encuentran. Sobre todo las primeras especies pues son algas y también hay otras dentro de las 10. Contaríamos con 3 especies dentro de las 10 principales especies producidas y pues también papeles relevantes del mejillón europeo y el rodaballo. Y aquí podéis ver las cifras de producción. En la Unión Europea, teniendo en cuenta la Unión Europea de los 27, una vez que ha salido Inglaterra, bueno, el Reino Unido, en 2020 generamos 1 millón de toneladas aproximadamente, con un valor de 3.777 millones de euros. Y las principales especies producidas pues, fueron el mejillón, con unas 500.000 toneladas, y, bueno, de las que se producen 2 especies, que seguro que sabéis, y seguidos por la trucha arcoíris, con unas 180.000 toneladas. Aquí veis la lista también en cuanto a volumen y valor de las principales especies, siendo el mejillón la que está primera, aunque cuando hablamos de valor, pues el mejillón no es la primera, sino que lo es la trucha arcoíris, seguida de dorada y lubina. Y también el rodaballo, pues está dentro de esas 10 especies. Y como podéis ver aquí, se produce más en aguas marinas que en agua dulce, un 72% en marino y aproximadamente un 28% en agua dulce. ¿Qué es lo que ocurre en España? Pues que España es el mayor productor de la Unión Europea y principalmente por la cosecha tan abundante que tenemos de mejillón, que en
yo creo que esto es un dato de 2020, produjeron 276.000 toneladas, que es un 25% del total de la Unión Europea a nivel de producción. Cuando hablamos de valor, pues como os decía antes, los mejillones no son los que generan mayor valor, sino que hace que nosotros ocupemos la segunda posición y que Francia ocupe el primero. Como podéis ver, aquí podéis ver en el mapa un poco en cuanto a volumen, cuáles son los principales países productores y también qué es lo que producen. Por ejemplo, pues aquí en España, como os decía, 500 millones de euros, 276.000 toneladas principalmente. Bueno, si hablamos de un año después, las últimas cifras de 2021, en España se produjeron 327.000 toneladas con un valor de 629 millones de euros. Vuelvo a remarcar que el mejillón es la principal especie, seguida de lubina, trucha arcoíris y después dorada. Y ahí podéis ver las cifras de cada una de ellas. Mejillón es significativamente superior al resto. Y la cosecha de rodaballo, que también es muy importante, ha sido en 2021 de unas 7.500 toneladas, bajó un poquito con respecto al año anterior. También tenemos que tener en cuenta que en 2019 y 2020 pues hemos tenido en España episodios tanto a nivel de temporales como a nivel de patologías bastante graves que han hecho que merme pues principalmente la cosecha de acuicultura marina, ¿no? Entonces se ve afectado en las estadísticas, aunque esto se está recuperando. Bueno, como decía el rodaballo, pues unas 7.500, bajó un poquito, pero se prevé que en 2022 vaya aumentando. Galicia es la única comunidad productora en España, además. Y su precio medio en primera venta, que es la primera venta directamente de la instalación al primer comprador, fue de unos 9,5 euros el kilo, que esta cifra es mayor que la del año anterior y supone unos 48,5 millones de euros. Si tenemos en cuenta los 10 últimos años, pues la acuicultura ha crecido aproximadamente un 1,5%, teniendo en cuenta los 10 últimos años. Pero en realidad la acuicultura en España está bastante estancada si la comparamos con el crecimiento de la acuicultura a nivel mundial. Por eso decimos que tenemos todavía un amplio margen para seguir desarrollándonos. Y además tenemos todos los condicionantes, el medio, las especies, el conocimiento y los inversores para hacerlo. Si miramos las cifras de los establecimientos, en España en 2020, que eran los últimos datos disponibles, había un total de 5.102 establecimientos de acuicultura, 160 menos que en 2019, y de ellos la gran mayoría eran de moluscos, 4.800, 150 de acuicultura continental, en los que se produce sobre todo trucha y esturión, y el resto, unos 43 de viveros de mar, perdón, y unos 67 que incluye pues, establecimientos en costa, por ejemplo, zonas intermareales donde se producen otros moluscos como las almejas o esteros que hay aquí en la zona de Cádiz y Huelva, donde se producen principalmente peces. Por lo tanto, vemos una tendencia de descenso durante los últimos años en los establecimientos. En cuanto al trabajo en España, pues el número de unidades de trabajo anual en 2020 fue de 5.656. Esto quiere decir que trabajan en acuicultura, que trabajaron en 2020 12.478 personas. La mayor parte de ellas fueron autónomas y pertenecen al sector del mejillón. Asociada a esta cifra hay un empleo indirecto de unos 31.200 puestos de trabajo, que es una actividad que genera mucho empleo. Y como seguro que sabéis también, está principalmente copado por hombres el sector. De hecho, el 25% lo ocupan las mujeres y el 75% prácticamente por hombres. Y además, bueno, aquí podéis ver, bueno, en esta gráfica
no, pero bueno, hay una diferencia también en las categorías de empleo con respecto a hombres y mujeres también bastante marcada. En cuanto a comercialización de acuicultura, pues me gustaría que os quedaseis con que la Unión Europea es el primer y más relevante mercado mundial para los productos acuáticos. El consumo per cápita en 2020 fue de 23,5 kilogramos, bajó un poquito, pero sigue siendo una cifra bastante importante con respecto a otros países europeos. En 2021, como decía, había bajado un poquito, se consumieron unos 22,7 kilos y sobre todo por el menor tiempo invertido en los hogares tras la vuelta a la normalidad. Hubo una subida en la pandemia y luego se ha vuelto a la normalidad. El precio medio de los productos acuáticos fue de 9,3 euros el kilo, aumentando en un 4,3% con respecto a 2020. Cuando hablamos de suministro interno, integramos tanto las capturas como la producción acuícola y en 2020 el 79% de estos productos fue suministrado por la pesca extractiva y una pequeña parte pues por acuicultura. Y además hay una sección que se destina pues a otro tipo de usos no alimentarios, pero bueno, en este caso una parte de las capturas destinada a uso alimentario, bueno, creo que aquí es no alimentario, fue de 4,1 millones de toneladas. Por tanto, lo importante es que en 2020 la dependencia de productos acuáticos importados fue casi del 69%. Es decir, que consumimos muchos productos, pero principalmente los tenemos que exportar, no damos abasto. Y para terminar, destacar que los alimentos de origen acuático son una de las fuentes más importantes de proteína animal y además son una proteína altamente biodisponible con unas características superiores al de otras proteínas de origen animal. Según la FAO, los productos acuáticos proporcionaron el 17% de la proteína de origen animal mundial y el 7% de la proteína total. En algunos países supera incluso el 50%, como en continentes africanos y asiáticos. Además de proteína, pues estos productos pues también tienen ácidos grasos esenciales, como sabéis, omega 3, vitaminas y minerales, con lo que son esenciales en nuestra dieta. Se espera que el consumo de alimentos acuícolas pueda suministrar una media de 21,4 kilogramos per cápita en 2030, esto a nivel mundial, es decir, un 15% más, y esto se espera que esté promovido porque aumenten los ingresos y la capacidad de comprar estos productos y la urbanización y también las prácticas post-captura y los cambios en las tendencias alimentarias. Por lo tanto, seguimos viendo que hay que producir más. Si hablamos solo de peces, pues esperamos que la producción llegue a los 202 millones de toneladas en 2030, sobre todo por ese crecimiento que se espera de la acuicultura, porque como decía, la pesca extractiva ha llegado a un máximo sostenible. Y para terminar, deciros que la acuicultura pues desempeña un papel muy significativo para el desarrollo socioeconómico de zonas costeras y fluviales. Y además es importante en la preservación de la cultura marítimo-fluvial y pesquera y presta también servicios ecosistémicos. Por lo tanto, es una actividad realmente importante. Y bueno, no os aburro más con números. Cualquier pregunta pues me la podéis hacer sin problema y espero que tengáis una buena jornada del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gara, por tu intervención y tu interesante exposición. Nada. No sé si vas a poder quedarte hasta el final, porque si no, abriría ahora micrófonos para que si hay alguna... Sí, me quedo por aquí. Intentaré quedarme toda la jornada por aquí. Venga, pues muchas gracias, Gara. A ti, hasta luego. Y ahora vamos a dar comienzo con la exposición de... Primero voy a presentaros el proyecto y a continuación os presentaremos los resultados del proyecto Nanoculture. No, ese no es. Ahí no la veo. No está aquí. Este es la de efectos, me falta una.
Porque esta es la presentación. Como siempre tenemos, aquí tiene que haber algo que nos vaya a dar primera. Bueno, disculpad por el pequeño lapsus. Como os comentaba, voy a presentaros, como también me dijo Pilar Bermejo, soy María Vázquez del Clúster de la Cultura y voy a presentaros el proyecto Nanoculto. El proyecto en primer lugar, vamos a empezar definiendo lo que es nanomaterial, qué son los nanomateriales. Porque cuando hablamos de nanopartículas o de nanomateriales, la definición podría simplificarse diciendo que son aquellas partículas que llevan un tamaño nanométrico por debajo de 100 nanómetros, entre 1 y 100 nanómetros. Pero los nanomateriales son tan diversos y tienen tantas variabilidades, que incluso la Unión Europea tuvo que dar en el 2011 una recomendación de definición para lo que se consideraría o no nanomaterial. Esta variabilidad también se ve representada en las características de los nanomateriales, que debido a su pequeño tamaño, llegan a interactuar a nivel molecular. Y entonces tenemos características que como son la gran relación superficie-volumen, el alto porcentaje de átomos moléculas en superficie, o que hay unas nanopartículas semiconductoras que podemos emplear en electrónica. Tienen propiedades físico-químicas únicas y, como os decía, ese tamaño tan pequeño permite interactuar con moléculas a nivel biológico. Todo esto ha implicado que puedan ser empleados, que tengan multitud de aplicaciones, que desde aplicaciones biomédicas, desde productos para su administración en las distintas especies, o desarrollo de equipamiento de análisis, puede aplicarse en agricultura, puede aplicarse en energías, como fuentes de energía. Hoy en día las nanopartículas, los usos que se dan a las nanopartículas y a los nanomateriales son muy, muy amplios. Esto ha provocado que ha habido un aumento de productos disponibles en el mercado que contienen nanomateriales en un aumento prácticamente exponencial.
Este aumento de productos y de compañías que se dedican a la producción de nanomateriales, como podéis ver en las gráficas, es muy significativo. Y por tanto, todo lo que se produce a gran escala lleva una consecuencia de aparición a nivel ambiental. Por tanto, han surgido numerosos estudios que han empezado a dar la voz de alarma de detección, ya que se han detectado nanopartículas en distintos niveles, tanto en tierra como en aguas, ya sea de ríos o de océanos. Y se ha publicado una investigación recientemente, una investigación interesante, en la que se determinaba el rango de concentraciones que podrían ser asumibles para las distintas nanopartículas, las nanopartículas más habituales producidas a nivel mundial. Pero es que las nanopartículas, hay que tener en cuenta que las nanopartículas, una vez que están en contacto, que se producen, no se mantienen estable indefinidamente, sino van transformando por acción de la naturaleza o productos a nivel de reacciones químicas, distintos compuestos se van degradando y pueden ser absorbidas en sus distintos componentes. Esto no está bien. Vale, vamos a ver. Esto ha dado lugar que haya aparecido regulación en Francia, en primer lugar, a nivel europeo, para reducir la presencia de distintos compuestos que contenían óxido de titanio en los envases alimentarios. Recientemente, la Unión Europea ha sacado un reglamento para indicar qué rango de estas nanopartículas pueden ser tolerables. Bien, como ya hemos tenido ahora exponiéndonos la importancia de la acuicultura en Europa, voy a pasar de mencionar nada más que, obviamente, la acuicultura y los productos de acuicultura tienen gran relevancia para el consumidor y que el sector acuícola siempre es un sector a la vanguardia de la investigación y por eso hemos querido colaborar con este tipo de proyectos y adelantarnos a las exigencias de la Comunidad Europea en cuanto a lo que puedan exigirnos en estos tipos de materiales. ¿Y cuáles son nuestras pretensiones con este proyecto? Pues queríamos averiguar si es posible, si se están acumulando los nanomateriales, si es posible, en qué medida se pueden acumular los nanomateriales en productos de la acuicultura. Y a mayores, si estos nanomateriales podrían llegar a través de los productos de la acuicultura a la alimentación humana. Y por ello, como hemos dicho, surge el proyecto Nanoculture, titulado Evaluación y mitigación de riesgos de la presencia de nanomateriales en la acuicultura atlántica, un proyecto que ha sido subvencionado con casi 1,5 millones de euros con fondos FEDER a través del programa Interreg Atlantic Area. En este proyecto colaboramos 6 socios, si mal no recuerdo, liderado por el INL, que tiene su ubicación en Braga, en Portugal, en el norte de Portugal. También a nivel de Portugal interviene en este proyecto como socio el CIMA y en España colaboramos el Clúster de Acuicultura, la Universidad de Vigo y la Universidad de Santiago de Compostela. En Reino Unido ha intervenido como socio Indigo Rock. Además, asociados a este proyecto, aunque no sean socios principales, han colaborado y han intervenido en el proyecto, ASFI también en Reino Unido y Aquimer en Francia.
Los objetivos de este proyecto, como estábamos indicando, era el estudio de la acumulación y efecto de las nanopartículas en productos agrícolas. A su vez, también hemos querido evaluar el riesgo de la exposición humana a las nanopartículas a través de la alimentación de productos agrícolas, y se han desarrollado sensores para la detección de estas nanopartículas in situ. Las nanopartículas que aún no he comentado que vamos a estudiar en este proyecto son el óxido de titanio y las nanopartículas de plata. En las actividades de este proyecto se han puesto a punto métodos analíticos, métodos de instrumentación para conocer la forma física, tamaño y capacidad de interacción de las nanopartículas con otras sustancias. Como hemos dicho, se han desarrollado sensores de detección rápida de nanopartículas para sus controles rutinarios a nivel de acuicultura. Hemos estudiado cómo se absorben estas nanopartículas, su transformación, bioacumulación y efectos en especies de acuícolas y cómo alteraba el metabolismo y las proteínas en estos organismos. Además, hemos estudiado si tendrían un impacto en la nutrición humana. Ahora mismo estamos desarrollando además unas bases, unas guías para incluir cuáles son las normas que debemos tener en cuenta sobre estas nanopartículas en productos alimenticios, y en concreto en la acuicultura. Como os comentaba, las nanopartículas que hemos escogido para llevar a cabo estos estudios son las nanopartículas de plata con una cobertura de PVP de unos 15 nanómetros de tamaño, y nanopartículas de dióxido de titanio de dos tipos, unas en torno a los 20 y pico nanómetros, que son unas nanopartículas de dióxido de titanio P25, y otras más pequeñas de 5 nanómetros de tamaño medio. Estas partículas fueron caracterizadas tanto a nivel de agua pura, agua destilada, como a nivel de agua de mar. Tenemos que tener en cuenta que estas nanopartículas, su interacción es distinta en presencia de agua de mar o en presencia de agua dulce. Y ya sin más, bueno, sí, comentar las especies obviamente de destino que hemos escogido para llevar a cabo estos estudios son el rodaballo, el mejillón y las algas marinas. Creo que tengo, sí, vamos a ver. Tanto para el mejillón como para las algas, las nanopartículas fueron expuestas en solución. Durante 28 días se mantuvo los mejillones o las algas en soluciones que iban desde 0,1 a 1 miligramo mililitro, y además se recogieron muestras para su análisis a nivel de microscopía electrónica y óptica, a nivel molecular para análisis genéticos y a nivel de análisis de proteómica. Y por otro lado se cuantificó la cantidad de nanopartículas que iban siendo acumuladas en los tejidos mediante técnicas de ICP-Mases, que nos contará a continuación Antonio con mucho más exactitud. Como os decía, tanto para mejillón como para alga fueron expuestos durante un mes, pero para rodaballo quisimos hacer una exposición más prolongada, ya que en este caso la exposición fue, la administración de las nanopartículas fue por suministrados mezclados con el pienso. Y como os decía, la duración de esta exposición de administración de pienso con nanopartículas duró 3 meses, y cada 15 días se fueron recogiendo muestras. De igual manera que en el caso de los mejillones y de las algas, fueron recogidas muestras para su análisis
para cuantificación de la concentración y ver la acumulación de estas nanopartículas en distintos tejidos. Diana, por un lado, se recogieron muestras de músculo para ver si podría llegar al consumidor a través del músculo, pero también se vio si podían ser absorbidas en órganos que afectaran a su metabolismo, como el hígado o el riñón. Además, también se recogieron muestras de heces para ver si qué parte era o cómo eran transformadas las nanopartículas a través de la digestión. Y ya por último, daros las gracias y dejar a Antonio que empiece a contarnos los resultados los primeros resultados de este proyecto. Bueno, buenos días, yo soy Antonio Moreda. Os voy a comentar también brevemente un poco los resultados que hemos obtenido en este proyecto. Como comentaba María hace un momento, se han hecho unos ensayos de bioacumulación en distintas especies de interés acuícola y nuestra contribución ha sido la determinación de los contenidos totales de titanio y de plata y también de nivel, la cantidad, el número de nanopartículas de dióxido de titanio y de y de plata acumuladas en los tejidos de las especies acuícolas. Un poco a modo de resumen, para poder determinar el contenido total de estos dos metales, de titanio y de plata, hicimos un pretratamiento de la muestra que consistió en la digestión ácida asistida por microondas, que bueno, podéis ver ahí el esquema, simplemente es tratar la muestra homogenizada con una mezcla de ácido nítrico y de peróxido de hidrógeno y someterla a un proceso de calentamiento con radiación de microondas para poder disolver completamente los tejidos y en ese digerido ácido poder determinar estos metales. Por el contrario, en el caso de la determinación de las nanopartículas de dióxido de titanio y de dióxido de plata, ahí fue necesario desarrollar un procedimiento de extracción de estas nanopartículas de los tejidos, garantizando que estas nanopartículas permanecieran como tal, que no se disolvieran pues en el caso de la plata, que es un elemento muy fácilmente ionizable, que estas nanopartículas de plata no se transformaran en plata iónica. Bueno, desarrollamos varios procedimientos. El primero de ellos fue una extracción enzimática que resultó bastante adecuada para el tejido de mejillón y para los tejidos blandos del turbo, del rodaballo. Bueno, en este caso utilizamos una mezcla de pancreatina y de lipasa, operando en unas condiciones de pH de 7,4 y llevando a cabo una extracción enzimática, una degradación fundamentalmente de la proteína, del molusco y del pescado, bueno, pues a temperatura corporal, 37 grados y durante 12 horas. Bueno, pues finalmente se filtra con un tamaño de poro de 5 micras y ya tenemos un digerido enzimático en el cual comprobamos a posteriori la integridad tanto de las nanopartículas de dióxido de titanio como de las nanopartículas de plata. En el caso de las algas, este procedimiento de extracción enzimática no resultó adecuado. Tras aplicarlo no obteníamos resultados de concentración de nanopartículas importantes. Y bueno, pues evidentemente es por la muy diferente naturaleza de las algas. Es otro tipo de matriz, una matriz con una mayor proporción de
hidratos de carbono. Y, bueno, por lo tanto, en este caso decidimos preparar otro procedimiento distinto. Uno de ellos nos funcionó muy bien para las nanopartículas de dióxido de titanio y consistió en hacer una extracción de estas nanopartículas en medio alcalino, utilizando el TMH, el hidróxido de tetrametilamonio, y acelerando este procedimiento con energía de ultrasonidos. Como os comentaba, este procedimiento no resultó adecuado para las nanopartículas de plata porque las nanopartículas de plata en estas condiciones se degradaban a plata iónica. Y para este caso desarrollamos otro segundo método basado en enzimas, pero empleando enzimas totalmente diferentes a las que habíamos empleado para rodaballo y para mejillones. En este caso fue una mezcla denominada macroenzima R10, que es una mezcla de enzimas como la hemicelulasa, la celulasa, la pectinasa, enzimas que degradan pues esa matriz de hidratos de carbono de las algas. Y bueno, cambiando el tipo de enzima y también cambiando el pH, estas enzimas operan mejor a un pH ligeramente ácido, como veis en la transparencia, en torno a 4,5. Bueno, pues conseguimos también poder extraer, movilizar estas nanopartículas de plata de los tejidos del alga sin garantizando su integridad, evitando que se degradaran a plata iónica. Bueno, en el caso de los niveles totales de titanio y plata en los digeridos ácidos, utilizamos la técnica de espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo, ICP masas. Y en el caso de las nanopartículas, tanto de dióxido de titanio como de plata, empleamos la misma técnica, el ICP masas, pero operando en el modo detección de partículas individualizadas. Os comento ahora el resumen de todos los resultados que hemos obtenido. En el caso del rodaballo, nuestros colegas del SEDGA nos distribuían las muestras después de distintos periodos de exposición, tal como explicó María. Pues nos distribuían estas muestras divididas en músculo, riñón e hígado. Y bueno, como podéis ver en esta transparencia, la bioacumulación de tanto nanopartículas de plata como de nanopartículas de dióxido de titanio de dos tamaños diferentes en el músculo y en el riñón, pues prácticamente es despreciable. Los niveles de nanopartículas y los niveles de plata y titanio total fueron inferiores a los límites de detección de la técnica, que son límites de detección muy, muy bajos. Por el contrario, en el caso de la plata, se observó una alta bioacumulación en el hígado, pero tal y como os pongo en la transparencia, esta concentración es de plata iónica. No detectamos mucha cantidad de plata en el hígado, pero no nanopartículas de plata, lo cual indica que el pez, en este caso el rodaballo, metaboliza esas nanopartículas de plata y las degrada a plata iónica. En el caso de las nanopartículas de titanio sí que encontramos también una muy baja acumulación, no tanta como para el caso de la plata, en el hígado, pero igualmente era titanio iónico. Las nanopartículas de dióxido de titanio pues estaban por debajo del límite de detección. Y en este caso, para las nanopartículas de dióxido de titanio, sí que se detectaron en las heces, en los residuos que liberaban los rodaballos en las peceras. Bueno, de esta manera podemos decir que realmente, aunque haya un medio con una alta concentración de este tipo de nanopartículas, realmente su riesgo, la manera en la que pueden afectar a animales, como por ejemplo el rodaballo, pues es realmente insignificante, ya que realmente la parte comestible de estos pescados es el músculo. En ningún caso se come ni el riñón ni el hígado, que el hígado sí que podría suponer algún tipo de riesgo. En el caso del molusco del mejillón, ahí sí que hemos encontrado, como veis, una moderada bioacumulación para el caso de la plata y una bioacumulación moderada alta para el caso de las nanopartículas de dióxido de titanio. En el caso de la plata, veis que podemos alcanzar hasta 1,4 microgramos por gramo de plata total y hasta un 2,5 por 10 a la 8 nanopartículas de plata por gramo. Y en el caso del titanio,
pues podemos llegar hasta un 6 a 6 ppm, 6 microgramos por gramo de titanio total, y nanopartículas de dióxido de titanio de hasta 1,2 por 10 a la 9 nanopartículas por gramo. Por tanto, bueno, en este caso sí que podríamos considerar que podría existir un riesgo, aunque como veremos hacia el final de la exposición, cuando hacemos la evaluación de la biodisponibilidad de estas nanopartículas, una vez que consumimos estos productos, bueno, vamos a ver que realmente la asimilación por parte del organismo es muy pequeña. En el caso de las algas, el alga roja, la Palmaria palmata o dulce, bueno, pues ahí tenemos también una acumulación moderada en el caso de las nanopartículas de plata y alta en el caso de las nanopartículas de dióxido de titanio. En el caso de la plata podemos llegar a unos niveles de plata total de cercanos a 1 ppm, y en el caso del titanio total sí que podemos llegar a niveles de hasta 35 ppm. Es un poco, bueno, hablando con María y con gente que conoce la fisiología de las algas, bueno, pues la pared celular, que es muy rica en alginatos y este tipo de compuestos, pues actúan como captadores, ¿no? de este tipo de metales y de nanopartículas. En el caso del alga verde, la lechuga de mar, la ulva, también hemos obtenido resultados parecidos al de el alga roja, una moderada acumulación de las nanopartículas de plata y una alta bioacumulación de las nanopartículas de dióxido de titanio. En este caso, bueno, veis ahí que un poquito menos en el caso de la plata total, hasta 0,5 ppm, y un poquito mayor en el caso de las de dióxido de titanio. Tenemos unos niveles de titanio total que llegan a 50 ppm, a 50 microgramos por gramo. En este caso, tal como veis ahí, los máximos de la bioacumulación se alcanzan en la mitad del experimento. Os comentó María anteriormente que estos ensayos de bioacumulación se llevan a cabo durante 28 días. Y bueno, veis ahí que estos máximos se alcanzan en el caso del titanio y en el caso de la plata para el alga verde en la mitad del experimento. Luego disminuye. También eso podría ser una defensa, ¿no?, de las algas frente a estos agentes externos. Bueno, nuestros compañeros del INL también analizaron las muestras que nos habían suministrado tanto el SEDGA como Indigo Rock, tal como comentó María. En el SEDGA se hicieron los ensayos de bioacumulación para rodaballo, y en el caso del Indigo Rock, los ensayos correspondientes a las algas y a los mejillones. Bueno, nuestros compañeros del INL hicieron también los estudios correspondientes con la microscopía electrónica, y en el caso del rodaballo no llegaron a ver las nanopartículas en el interior de los tejidos, tal como comentamos anteriormente. Por técnicas atómicas tampoco veíamos que existieran niveles de nanopartículas en los tejidos, pero ellos sí que observaron la fisiología de los tejidos, y sí que se dieron cuenta de que había pues cambios, ¿no?, como los que veis aquí, que son acúmulos de lípidos, ¿no? Hay como tras los periodos de exposición, tanto en el hígado como en el riñón, pues aparecen unas vacuolas con un contenido de ácidos grasos que los diferencia de las muestras control que tenéis a vuestra izquierda. Bueno, pasa exactamente lo mismo cuando la exposición es con nanopartículas de dióxido de titanio a como si son expuestas a nanopartículas de plata. Y también en el caso de las algas, ahí sí que se pudo detectar las nanopartículas en el interior de los tejidos, como podéis ver aquí, que se encuentran distribuidas estas pequeñas nanopartículas de plata. Lo veíamos también con las técnicas atómicas, que sí que en el caso de la plata había una mayor acumulación, perdón, en el caso de las algas había una mayor bioacumulación de este tipo de nanopartículas. Aquí, bueno, otros ejemplos con otras técnicas de microscopía electrónica, en este caso el STEM, donde bueno, se puede comprobar que son nanopartículas de plata,
las partículas que se observan. Y en este caso, bueno, que son también partículas de titanio. En el caso del titanio, si habéis trabajado algo con nanopartículas, sabréis que las nanopartículas de dióxido de titanio tienden a aglomerarse de una manera extraordinaria y bueno, siempre aparecen pues, acúmulos como los que veis en la fotografía de este tipo de nanopartículas. Bueno, como os comentaba anteriormente, una vez que sabemos que determinadas especies pueden bioacumular pues, este tipo de nanopartículas, realmente para evaluar el riesgo lo importante es saber si una vez que los humanos consumimos este tipo de alimento, pues podemos llegar a asimilar estas nanopartículas. Y para ello, bueno, se llevan a cabo estudios de biodisponibilidad. Estos estudios de biodisponibilidad tienen una primera parte, que son los estudios de bioaccesibilidad. Os muestro en la pantalla un esquema del procedimiento. Lo que se hace es añadir bueno, pues la muestra, que en este caso sería pues, el rodaballo, el músculo del rodaballo o las algas, añadirles una disolución gástrica que simula las condiciones gástricas de nuestro estómago, normalmente pepsina, un pH ácido. Se lleva a cabo una agitación a temperatura corporal, 37 grados centígrados, durante 2 horas, con lo cual simulamos la digestión gástrica. A continuación se paraliza ese proceso enzimático y se añade la disolución intestinal. Es pancreatina con una mezcla de sales biliares, una serie de sustancias que simulan los líquidos intestinales. Y se vuelve a someter a agitación a temperatura corporal durante 2 horas para simular la etapa intestinal de la digestión humana. Y bueno, a partir de ahí se toman las muestras y se determina el porcentaje de nanopartícula que se ha liberado del alimento en estas condiciones. Ese porcentaje es el porcentaje de bioaccesibilidad en este caso, de las nanopartículas de plata y de dióxido de titanio. Y a continuación, en el esquema que podéis ver a la derecha, se muestra el procedimiento simulado de transporte celular. En este caso, disponemos de una monocapa de células CACO2 que simulan la pared intestinal. En el compartimento superior de este dispositivo se adiciona la fracción bioaccesible que hemos obtenido en el apartado anterior. Y bueno, tras un periodo de incubación también de 2 horas a 37 grados centígrados, bueno, pues se ve lo que ha sido capaz de las nanopartículas que han sido capaces de atravesar esta membrana intestinal, analizando pues el contenido basal o el contenido de la disolución por debajo de la membrana. Sabiendo la concentración de estas nanopartículas en el basal y sabiendo la cantidad de nanopartículas en teoría bioaccesibles que hemos analizado anteriormente, bueno, pues podríamos saber la cantidad de nanopartículas que son capaces de atravesar la membrana intestinal y por lo tanto de ser biodisponibles para el organismo humano. Bueno, os muestro aquí algunos valores que hemos obtenido para las distintas especies, fundamentalmente para algas y para mejillón, ya que en el caso del rodaballo no hemos hecho estudios porque no hay realmente bioacumulación. La pequeña bioacumulación que hay es de plata. En el caso del hígado, que bueno, no es, como comentamos, una parte comestible del pescado. Hemos obtenido bueno, pues, porcentajes de bioaccesibilidad muy variables. Por ejemplo, en el caso de las nanopartículas de dióxido de titanio, pues en algunos casos cuando se hacen ensayos con las nanopartículas de dióxido de titanio más pequeña no se detectan, pero para el caso de las de mayor tamaño, de 25 nanómetros, sí. Y en el caso de la especie ulva, el alga de lechuga de mar, bueno, pues también en función del tamaño podemos tener pues, una bioaccesibilidad casi del 100% o una bioaccesibilidad también moderada. Estos estudios de bioaccesibilidad, tanto para titanio como para plata, que somos los que vemos en la parte inferior de la transparencia, lo que nos indica es la cantidad de nanopartículas que se liberan del alimento en las condiciones gastrointestinales.
Lo siguiente, como habíamos comentado anteriormente, es ver si estas nanopartículas realmente atraviesan la membrana intestinal, la pared intestinal, y son biodisponibles. Bueno, os muestro también algunos de los resultados que hemos obtenido hace poco, hace un par de semanas, en los cuales vemos que el transporte celular realmente es despreciable. Aunque puedan estar bioaccesibles, realmente no son capaces de atravesar la membrana intestinal, y en el caso de que la atraviesen, pues el porcentaje de nanopartículas que la atraviesan es realmente pequeño. En este punto estamos ahora analizando los contenidos totales, porque pudiera ser que las nanopartículas no atraviesan, pero que en ese proceso de contacto con la membrana, con la pared celular, que simula la pared intestinal, pudiera ser que se degradaran a iones, y que estos iones fueran los que sí pudiesen atravesar la pared. Entonces, estamos a la espera de obtener los resultados correspondientes a la plata total y al titanio total. Y vamos a hacer también algún ensayo analizando la monocapa, las células, a ver si se quedan en el interior de las células, porque eso pues también podría suponer un riesgo. Es decir, podemos decir que no son capaces de atravesar la membrana, pero se quedan en la membrana, con lo cual eso pues podría también suponer algún problema. De esta manera podemos decir que tras los estudios de bioacumulación y estos estudios preliminares de biodisponibilidad, realmente el riesgo es bastante bajo. En el caso ya de los peces grandes como el rodaballo no hay bioacumulación, y en el caso de moluscos como el mejillón y de las algas, aunque hay bioacumulación importante, realmente su biodisponibilidad en humanos es bastante baja. Ya para acabar, os voy a comentar muy brevemente los resultados de nuestros compañeros de la Universidad de Vigo y del INL, que son los que se han focalizado, este trabajo de desarrollo de sensores para la determinación de nanopartículas en aguas de cultivo, lo han desarrollado ellos. A lo mejor os digo por aquí alguna barbaridad, porque no es mi especialidad, pero si estáis por ahí, me podéis corregir. En principio, la idea es desarrollar una serie de dispositivos que se puedan utilizar in situ en las instalaciones acuícolas para controlar la presencia de nanopartículas, tanto nanopartículas de plata como nanopartículas de dióxido de titanio en las aguas de cultivo. Y se ha desarrollado para el caso de las nanopartículas de plata un sensor basado en SERS, espectrometría Raman de superficie, utilizando nanoestrellas de oro, las cuales en presencia de un compuesto, que es el 4-ABT, y en presencia de las nanopartículas de plata, pues se degrada este compuesto y nos origina una serie de intermedios, el pico correspondiente, la señal correspondiente a este compuesto, pues disminuye a medida que aumenta la cantidad de nanopartículas de plata presentes en el medio. Pues con este dispositivo, con este principio de detección y implementando un módulo pequeño, miniaturizado de preconcentración para preconcentrar las nanopartículas de plata, pues ha sido posible desarrollar un procedimiento que, como veréis, es bastante sensible. Os pongo aquí un poco este vídeo que nos han mandado nuestros compañeros del INL para que veáis cómo funciona el dispositivo, que evidentemente aquí es a nivel de laboratorio, pero la idea es en un paso siguiente, pues que esté más automatizado, que sea un dispositivo que se pueda emplear directamente en las instalaciones. Como os comentaba, los límites de detección que se han conseguido con ese sistema son muy, muy bajos. Tenéis ahí un índice de detección pues del orden de nanogramo litro, lo cual pues es un procedimiento que hay que seguir estudiándolo para un poco perfeccionar este dispositivo de primera generación, pero que es bastante prometedor. Y en el caso del titanio,
pues también para las nanopartículas, perdón, de dióxido de titanio, también se ha desarrollado una fase sensora, en este caso también utilizando nanoestrellas de oro y también nanorods, nanocables de titanio. Y también, bueno, pues un poco la idea es la degradación. A ver, aquí en este caso me he perdido un poco. Aquí sería realmente está por ahí Laura, sería la degradación. Aquí ya no me acuerdo lo que era. Era la variación de la actividad catalítica. Hola. La variación de la actividad catalítica, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Vale. Para las partículas de dióxido de titanio utilizamos la fotoactividad del dióxido de titanio bajo luz principalmente ultravioleta, y lo que vemos es la degradación de normalmente un fluoróforo. Aquí normalmente estaban utilizando rodamina B. Vale. Y por eso se ve un descenso de la señal del fluoróforo y por tanto un descenso en la señal con respecto a la presencia de partículas de dióxido de titanio. Muy bien, perfecto, gracias Begoña. Y bueno, pues es también un dispositivo o una fase sensora, bueno, pues que se está testando. Está un poquito más atrasada que el de la plata, pero bueno, que también tiene bastante potencial. Y bueno, yo por mi parte, nada más, no sé, María, si hablas tú ahora. Sí, o... pueden presentar los resultados de los efectos, nada más, y ya va a ser una presentación breve también. Muy bien, pues muchas gracias. Espera que te abro entonces ya la presentación, la tuya. Ahora, ¿cuál sería? Una que Esta pone de aquí, ¿verdad? efectos, sí. Espérate. Esto. Bueno, ya falta poco. Ahora nos vamos a centrar en... Hemos visto, Antonio nos ha explicado cómo se han acumulado o no las nanopartículas y vamos a ver ahora qué efecto, qué repercusión a nivel biológico ha tenido la exposición de nanopartículas a los distintos organismos a los que hemos expuesto, tanto a las algas como al mejillón y al rodaballo. Los efectos que hemos estudiado van desde el crecimiento, el comportamiento, se han tenido comportamientos anómalos, se ha afectado a la salud, pero también se ha hecho un gran estudio por el INL de detección de las nanopartículas a nivel tisular y celular, porque, como comentaba Antonio, ellos han podido cuantificar la presencia de nanopartículas, pero en el caso, por ejemplo, de las algas, una de las cosas que nos planteamos es si esas nanopartículas que estábamos cuantificando se encontraban en la superficie o hayan sido capaces de ser absorbidas, de penetrar. Y eso, por ejemplo, es una respuesta que nos hemos podido obtener gracias a la microscopía. Además, por supuesto, de ver a nivel celular qué efectos estaban ocasionando la presencia de estas nanopartículas. Y hemos ido más abajo a nivel molecular para también ver qué efectos estaban ocasionando a nivel de proteómica y genómica. En peces, las nanopartículas de dióxido de titanio, en concreto las P25, vimos que afectaban, aunque no fueran absorbidas a nivel muscular, sí estaban afectando al crecimiento.
Pero este crecimiento, esta afección en el crecimiento, lo que no hemos podido evaluar en el proyecto, si era debido a una interacción de las propias nanopartículas a nivel intestinal, ya que no eran prácticamente absorbidas, o porque cambiaban la presencia de las nanopartículas en el pienso, cambiaban de alguna forma la palatabilidad de este pienso, porque lo que sí detectamos fue que en las primeras semanas en los tanques que se les estaba administrando las dosis elevadas, el pienso no era ingerido por los peces. Se observaba, como pueden ver aquí en la diapositiva, pienso intacto no ingerido. Esto nos llevó a modificar el porcentaje de pienso que se les administra, ese porcentaje de pienso, ese rate que se les da a los peces, se calcula siempre, se estima por conocimiento previo, que debe estar entre un 1 y 2% dependiendo de la talla de los peces. Nosotros empezamos por el 2%, sabíamos que estos peces estaban adaptados a comer ese porcentaje de pienso con respecto a su peso sin ningún problema, pero en cuanto incorporamos el pienso, las nanopartículas al pienso, los peces dejaron de comerlo. Es decir, hubo un cambio de hábitos. En cuanto reducimos la cantidad de pienso que les estábamos suministrando, ese pienso dejó los peces ingerían todo lo que les suministrábamos. Entonces, por ahí decimos que está afectando el crecimiento, pero no sabemos cuál es la causa de a qué se debe esta reducción en el crecimiento. Porque además lo que sí está claro es que fue mayor a mayor dosis. Pero una cosa que no les afectó fue a la salud durante los 3 meses que estuvieron recibiendo las nanopartículas. Tenemos que decir que las dosis más elevadas y las dosis que escogimos fueron dosis que no se detectan habitualmente en la naturaleza, sino fueron escogidas para ver un efecto en los animales. Alteraciones, buscar alteraciones ya a nivel fisiológico como de comportamiento. Y a nivel de salud no detectamos cuando se administraban las nanopartículas de dióxido de titanio P25 ni las nanopartículas de 5 nanómetros de diámetro. En este caso ya no observamos el efecto en el crecimiento de estas partículas, ya porque también el porcentaje de pienso que administramos fue menor que en la vez anterior. Ya no llegamos a los 2% de pienso con respecto al peso, sino nos quedamos por debajo del 1,5%. Y de nuevo no vimos alteraciones en cuanto a comportamiento ni salud en los 3 meses que duró el ensayo. Del mismo modo, tampoco vimos alteraciones en el comportamiento ni en la salud de los rodaballos que recibieron las dosis con nanopartículas de plata. En general, podemos decir que el crecimiento de los peces no se había afectado por la administración de nanopartículas de 5 nanómetros y de dióxido de titanio, ni las nanopartículas de plata. Pero sí observamos una diferencia significativa en el peso, probablemente debido a la menor cantidad de alimento ingerido, de las modificaciones, sospechamos, de palatabilidad que provocó las nanopartículas de titanio en el pienso. Por supuesto, como os comentaba, no observamos heridas ni muertes durante el periodo que duraron los ensayos y no se observaron comportamientos anómalos, a no ser la falta de apetito de aquellos peces inicialmente que recibieron las nanopartículas de dióxido de titanio P25. A nivel microscópico, Antonio ya nos adelantó varios resultados. Decir que se han tenido que poner a punto las técnicas que
como le comentaba Antonio, en el rodaballo se vieron alteradas las vesículas lipídicas en el hígado y se hizo tanto cuando se administraron las nanopartículas de titanio como las nanopartículas de plata, que se hicieron ensayos y nuestros compañeros del INL cuantificaron tanto el número de estas vesículas como su tamaño y vieron que había diferencias significativas en algunos puntos, en algunos momentos. Del mismo modo, también se vieron alteraciones en las microdiosidades de las branquias del mejillón, tanto cuando son expuestos en las nanopartículas de titanio, de dióxido de titanio, como de plata, pero siguen sin asociarse, no se detectaron mortalidades durante estos ensayos en los mejillones. En las algas, como ya os comentaba, en el INL pudieron determinar que sí las nanopartículas fueron capaces de penetrar, de ser absorbidas, tanto para las partículas de dióxido de titanio como las de partículas de plata en algas verdes y en algas rojas. Y como colofón final de estos análisis microscópicos, decir que tanto en rodaballo como en mejillón no se encontraron nanopartículas en ninguno de los órganos analizados. En cambio, todas las nanopartículas, tanto de plata como de dióxido de titanio de 25 y de 5 nanómetros, se localizaron en ambas especies que fueron analizadas de algas. A nivel molecular, como os comentaba al principio, se hicieron dos análisis. Se vieron los efectos a nivel en rodaballo, a nivel de análisis proteómicos, y se analizaron también la expresión genética. El mapa de color que muestra este mapa de color que vemos aquí nos permite una expresión del análisis cuantitativo de la expresión de proteínas en hígado y riñón tras la exposición de las nanopartículas de titanio. Y en el análisis funcional permite identificar las principales vías metabólicas afectadas por las nanopartículas. Y los resultados indican alteraciones en la síntesis de proteínas, en el catabolismo de lípidos y el transporte de colesterol y señalización celular. Como vemos, estos son ensayos que se han detectado en hígado, en donde fueron detectados niveles altos de titanio, pero no de las nanopartículas. Lo que estábamos viendo el efecto es de los iones de las nanopartículas los iones de titanio que fueron absorbidos. A nivel de las nanopartículas de plata, el mapa de color pues, vuelve a revelar la existencia de más proteínas expresadas diferencialmente tanto en hígado como en riñón, una tendencia similar de sobre y subexpresión de proteínas en ambos tejidos y una subexpresión y sobreexpresión de las proteínas en ambos tejidos. El análisis funcional nos vuelve a indicar alteraciones en los procesos de desintoxicación, de actividad metabólica y energética, de síntesis de proteína, de funciones mitocondriales, etcétera, etcétera. Vuelve a verse alterado lo que se había observado tanto a nivel microscópico, de alteraciones de las vacuolas lipídicas, como la detección de los metales que contenían las nanopartículas. Existe una correlación entre lo que hemos observado a nivel de cuantificación como a nivel microscópico y vuelve a revelarse que hay concordancia con los resultados a nivel proteómico y, como veremos, también a nivel genético. Como marcadores genéticos usamos los genes que se ven en pantalla y se vio que
para las nanopartículas de dióxido de titanio de 5 nanómetros, se vieron afectados el X, perdón si lo expreso mal, LXRA y el CP1AB, que están involucrados en la regulación de la homeostasis de lípidos e inflamación lipídica. Como vemos, vuelven a aparecer los lípidos, porque estamos hablando de expresiones a nivel de hígado, y degradación de ácidos grasos, pues vamos a tener aquí los ácidos grasos implicados. Además, en la P25, con la expresión de las nanopartículas P25, además se ha visto una sobreexposición a los días 14 y 28 de los genes implicados en NFK21 que regulan el sistema inmunitario innato y adquirido. Y, por supuesto, vuelven a aparecer los genes implicados en la degradación de ácidos grasos y en neurodegeneración. Por último, las conclusiones a nivel molecular que podemos tener son que las nanopartículas de dióxido de titanio están involucrados en el gasto energético extraordinario, en respiración celular basal, en el daño mitocondrial y en el aumento del estrés oxidativo. Y las nanopartículas de plata están implicadas en la interacción de las nanopartículas con estructuras y funcionamiento de proteínas, efectos en la respiración celular, estrés oxidativo, inhibición de síntesis de proteína a través de la desnaturación de ribosomas y toxicidad de dosis dependiente. A pesar de todo esto, estos efectos, no podemos hablar de efectos tóxicos, no existe una toxicidad real. Estos son efectos o variaciones de las respuestas celulares o a nivel molecular, pero no se puede hablar de una toxicidad. Estos no son las respuestas observadas, no son alteraciones tóxicas. Por último, podemos, como colofón final del proyecto, podemos decir que las concentraciones de nanopartículas, tanto de dióxido de titanio como de plata en rodaballo, fueron bajas o nulas. Cuando hablamos de nanopartículas, moderadas en mejillón y moderadas altas en las algas. Pero a pesar de esta detección de nanopartículas, su capacidad de ser absorbidas por los seres humanos parece que es muy reducida por los estudios que hemos tenido, o prácticamente nula. Esto es lo que nos va a indicar que parece que existe una mayor capacidad de acumular nanopartículas a mayor complejidad de los seres vivos. Parece que a mayor escala evolutiva somos capaces más de presentar fronteras para evitar que sean absorbidas. No así los metales que sí son absorbidos y que debemos seguir estudiando cómo es esta absorción. También que no se han descrito efectos tóxicos en ninguna de las especies expuestas a las nanopartículas de titanio, los dos tipos de partículas de dióxido de titanio y plata, aunque se han detectado variaciones a nivel microscópico molecular. Estas variaciones son moderadas. También que se han conseguido bajo este proyecto diseñar dos prototipos de sensores, tanto de plata como de titanio, el de titanio se está mejorando la sensibilidad, pero el de plata tiene una sensibilidad muy buena. No sé si quieres añadir alguna cosa, Antonia. Bueno, pues ahora, si existen preguntas o si alguien quiere hacer una aclaración, pues abrimos micrófonos o vemos si existe alguna pregunta. Chat, hay un comentario aquí en el chat.
No sé si algún participante tiene alguna pregunta o algo que nos queráis preguntar a María, a mí, o bueno, también está Begoña del INL. Comentarios que podéis hacerlo a través del chat. Parece que no. Pues No hay. no lo sé, María. Parece que no hay preguntas. A ver si hay una nueva en el chat o no. O es Es un comentario de... ha sido muy interesante. Se está despidiendo Gara y agradeceros a todos la participación. Creo que vamos a finalizar. Ya han visto que quedó todo clarísimo. Gara, no sé si quieres intervenir ahora, hacer algún comentario. La verdad que no, muy interesante. Yo he aprendido mucho de nanopartículas que no sabía nada, así que enhorabuena por la jornada. Pues muchas gracias por tu Gracias. participación. Buen día a todos. Buen día. Igualmente, hasta luego. Pues, Antonio. Bueno, pues si os parece bien, damos por finalizada el webinar. Esperamos que os haya gustado y nada, pues cualquier cosa que nos queráis preguntar a posteriori, pues nos podéis mandar un correo, podéis dejar el mensaje en la página web del proyecto. Y nada, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.